Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con perspectiva de género. Ya estamos martes 13 de enero de este 2015. Vamos a hacer, hoy es día de reflexión. A mí me gusta mucho hacer reflexión, hacer análisis y bueno, yo espero que le guste y espero que caiga en tierra fértil sobre todo. La idea de hacer aquí análisis, de poder pues de alguna manera profundizar en algunos temas, es justamente intentar cambiar la forma de pensar, intentar hacer conciencia, intentar romper esquemas, romper paradigmas, intentar romper estereotipos, intentar avanzar un poquito en la pensera. Yo creo que las personas, quienes pues andamos ahí en la rutina, a veces no nos damos chance de pensar con profundidad. Y entonces, bueno, la idea es esa, la idea es poder tomarnos un tiempecito. Yo espero que usted se tome un tiempecito ahí en su casa, en su oficina, donde usted esté, para que entre a esta reflexión. La reflexión que vamos a hacer hoy es muy profunda. Hace unos días usted seguramente está enterado de esta pues tragedia, de este atentado tremendo a una revista allí en París, a la revista Charlie, una revista humorística, una revista que bueno, era conocida seguramente en París y en cierto, pues ahí, sector, seguramente en el sector intelectual o en parte del sector intelectual de ahí de París, que además París pues es una ciudad intelectual de toda la vida, ¿no? Bueno, pues ahora se hizo famosa Charlie, esta revista humorística en todo el mundo, porque sufrió un atentado. Usted debe de tener ya la noticia desde hace días, ya hace casi una semana por ahí de este atentado. Y es un atentado, murieron 12 personas, 12 periodistas, entre periodistas, editores y personal de ahí de la revista. Y es un atentado que no podemos pasar por alto sin hacer una reflexión muy seria, porque pensamos que este fanatismo que hay en cierta parte del Islam, porque no es todo el Islam, pero en cierta parte del Islam, pensamos que este fanatismo está así como allá lejos, como que es en el otro lado del mundo, y no, la verdad es que tenemos fanatismo aquí en México y tenemos fanatismo aquí en Chihuahua. Hay que detectarlo, hay que combatirlo, hay que desterrarlo y hay que identificar nuestro propio fanatismo y nuestro propio terrorismo que a veces traemos dentro. De eso se trata este programa, de eso se va a tratar, de poder identificar algunas formas de pensar que luego traemos ahí en la cabeza, usted y yo, y bueno, personas que a veces conocemos y que no identificamos como justamente estas formas, a veces fanáticas. Claro, a veces no llegan al extremo de ir a provocar un atentado, pero a veces ganas no les faltan a muchas personas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es analizar a fondo qué nos pasa hoy en día en pleno siglo XXI, como para tener esta forma de pensar y llegar al homicidio, pues en pro de qué, en pro de nada, en pro de quién sabe, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Alejandra Nuño que me acompañe en este día a hacer esta reflexión. Alejandra es una derechohumanista, Alejandra es una mujer polifacética, pero sobre todo la identifico yo como una analista. A mí me gusta el análisis que hace Alejandra, claro, con todo el conocimiento que ella tiene. Es una mujer muy conocedora de los derechos humanos, conocedora, quien conoce los derechos humanos y quien lucha por los derechos humanos, conoce el comportamiento humano también. Entonces, este fanatismo, estas formas tan radicales que tenemos en el mundo, tienen que ver justamente con el desconocimiento y el rechazo a los derechos humanos. Yo creo que de eso se trata en el fondo. Entonces vamos a analizar los derechos humanos. Yo te agradezco muchísimo, Alejandra, que estés acá. Alejandra está de paso en Chihuahua y nos da mucho gusto. Está ahorita colaborando ahí en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y también con el Movimiento Estatal de Mujeres y el Movimiento de Mujeres de aquí de la ciudad de Chihuahua. Yo la ubico y la quiero presentar así como una analista, como una conocedora
de los derechos humanos. Ella es abogada, ha trabajado en muchas instituciones en México y fuera de México, siempre en el terreno derecho humanista, y entonces, bueno, vamos a tratar de hacer un análisis sobre este tema. Te agradezco mucho, Ale, que me acompañes hoy. No, gracias por la invitación. ¿Cómo le entramos? ¿Cómo le entramos? ¿Cómo ves tú este atentado? ¿Cómo podemos decirle a la gente de Chihuahua que tengamos cuidado, que aguas con la forma a veces como pensamos y como actuamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo también me sumo, como tú, al rechazo tremendo de de este atentado, con muchos heridos también que dejó en la ciudad de París, y que yo creo que evidencia el miedo que tenemos a la diferencia, ¿no? Sí. El miedo a aceptar que todos somos diferentes, que todos somos únicos o únicas, y entonces cuando alguien se nos sale, ¿no?, de nuestra visión, de nuestra cultura, de lo que nos han enseñado, eso automáticamente nos hace responder de una manera, a veces con un simple desdén, hasta lo que podemos ver, en este caso, atentados clarísimos, ¿no? Y que es tremendamente lamentable que la humanidad ha peleado siempre contra este tipo de radicalismos que terminan en una... Pues al final de cuentas, por ejemplo, en el asesinato, en el genocidio de 6 millones de judíos, por ejemplo, hace casi 70 años en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O específicamente lo que pasó con los tutsis o con los hutus en Ruanda, más cercano acá en Guatemala con el genocidio a indígenas, ¿no? Tenemos imágenes que vamos a estar viendo mientras platicamos. La raza afroafricana en Estados Unidos, ¿no? Claro, claro. O sea, la raza negra en Estados Unidos. Muy cercano, y como tú bien dices, en México no estamos lejos de este tipo de diferencias, ¿no? Históricamente, yo pensaba, por ejemplo, en todo tipo de radicalismos y desde los cristeros, ¿no? El radicalismo religioso, donde por 3 años tuvimos una persecución política a los católicos. Uno diría, bueno, pues ya lo superamos. Bueno, si vamos al sur del país, vamos a ver que hay una persecución en contra de los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo leía hace muy poco una encuesta nacional que hizo el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la última que hacen en el 2010, y es una encuesta que lo hacen con todas las personas, ¿no? Y entre otras preguntas le dijeron a cualquier persona, oiga, ¿usted estaría dispuesta a tener y hacer una serie de, digamos, de preguntas a este tipo de personas en su casa? Homosexuales, personas con discapacidad, lesbianas, migrantes, extranjeros, y desgraciadamente y preocupantemente, casi la mitad de las personas decían no. Particularmente homosexuales y lesbianas son personas que, que tenemos una cantidad de crímenes de odio en este país tremendo, ¿no? Tremendo en ese sentido. Entonces, yo lo que rescato, y justo estamos viendo la imagen de la marcha de ayer, o de antier, ayer publicada en medios mexicanos, que casi fueron 4 millones de personas, ¿no? Sí. Este tipo de cosas, ¿cómo puede, primero, unir a las personas en el rechazo social, pero también unir a quienes tienen que garantizar nuestros derechos, que son los gobernantes, ¿no? Una marcha dirigida pues por el presidente de Francia con la canciller alemana y con casi 40 jefes de Estado, sí. Jefes de Estado. Entonces, sí, que da esperanza, decimos, que la gente reaccione rápido en contra de estos atentados, da esperanza. Toda esta multitud, porque fue una multitud la que salió el domingo, afortunadamente, a protestar contra el terrorismo, ¿no? Claro. Eso es como lo positivo, ¿no? Sí, ya después veremos, porque uno diría, bueno, hace 60 años o más, hay este tipo de marchas, ¿no? Hay este tipo de... Que tengamos que estar reaccionando a estos atentados, a estos fanatismos. Ahorita que mencionabas, históricamente, tú tienes razón, creo que es este temor a lo diferente, ¿no? Esa es la clave. Esa es la clave, y consecuentemente se traduce en intolerancia. Somos intolerantes a lo diferente, pero a lo diferente, ojo con esto,
a lo diferente en todo, es decir, a lo diferente en raza, a lo diferente en sexo, a lo diferente en lo económico. Si son ricos, si las personas tienen dinero, quieren convivir solamente con quien tienen dinero, le tienen miedo a los pobres. Los ricos le tienen miedo a los pobres y a veces los pobres les tenemos miedo a los ricos, ¿no? Claro. Es curioso, pero les tenemos miedo, no sabemos cómo comportarnos a veces entre gente rica y viceversa. Los ricos no saben cómo comportarse entre gente pobre. La gente que estudia y la que no estudia. La gente que estudia a veces desdeña a la gente que no estudia y viceversa. La gente que no estudia le tiene miedo a la gente letrada, ¿no? A la gente que sabe, a la gente culta. Hay toda una discriminación con las personas que son obesas. Son gorditas, las discriminamos, son gorditos, los discriminamos. Cualquier cosa discriminamos, es decir, hay una intolerancia tremenda. No se diga efectivamente con las personas homosexuales, con las personas que tienen SIDA, con algunas enfermedades. Si tienen cáncer, todavía pensamos que se nos puede pegar, ¿no? Hay esta cosa que se llama intolerancia a lo diferente que nos saca ronchas y es peligrosísima la intolerancia, peligrosísima. Ese es el fondo del asunto. Y sin duda alguna, o sea, el tema de un miedo a lo diferente, una intolerancia a lo diferente, con una ignorancia, ¿no? Porque tú dices, bueno, puede haber una persona diferente, un grupo diferente, pero bueno, lo aceptamos, ¿no? Lo aceptamos. Pero el problema es que esa ignorancia tiene, por otra parte, una tolerancia, es decir, tú empiezas a, no nada más hacerle el fuchi, ¿no?, a la persona que consideras diferente. Hay una tolerancia en términos de, está bien, hazle fuchi y no va a pasar nada, ¿no? Entonces no va a pasar nada en que si lo ves mal, en que lo ves mal, en que la maltratas o lo maltratas, en que la asesinas, ¿no? Y no va a pasar nada. Entonces eso también es un mensaje, me parece muchas veces ya desde el Estado, decir que oficializando la intolerancia. Es decir, si tú eres intolerante, si tú haces algo en contra de una persona, de un grupo de personas, no va a pasar nada porque es normal ser intolerante y reaccionar violentamente ante lo intolerante, ante lo diferente, perdón, ¿no? Exacto. Que es donde yo quiero insistir aquí. El propósito de este programa es con la intención de insistir en la conveniencia, en la importancia, lo importante de hacer conciencia del beneficio, de la necesidad que tenemos de ser tolerantes, de tolerar al diferente, a la diferente, ¿no? Tenemos mucha dificultad para tolerar, por ejemplo, a quien piensa distinto, a quien tiene otra ideología, a quien piensa, por ejemplo, a las personas ateas, se nos sataniza. ¿Cómo es posible que no creas en Dios? Es casi así como te quiero casi quemar en leña verde, ¿no? ¿Cómo es posible? El asunto religioso sigue siendo un asunto complicado con muchas intolerancias. Los católicos, las personas católicas no quieren nada que ver con las personas que son de grupos religiosos protestantes, lo que se conoce como los protestantes, que son muchísimos protestantes, y los protestantes odian a los católicos. Hay un odio tremendo, lo que tú decías con los testigos de Jehová en el sur del país, donde son perseguidos, ¿no? Entonces, se odian unos grupos religiosos a otros, y esto es como lo paradójico, lo irónico, ¿no? ¿Cómo si la religión en teoría es toda bondad o tendría que ser todo amor, ¿no? Y resulta que se matan en función de la religión, en función de los dioses de cada quien, defendiendo a sus dioses, y el asunto de las ideologías, ¿no? Las derechas, las izquierdas, que están de pique y que son capaces de matar porque piensan diferente, ¿no? Estos fanatismos, ¿cómo le hacemos? El asunto aquí es cómo le hacemos para poder cambiar, porque en función de que podamos cambiar, yo estoy convencida, es que nos hacemos
más humanas y más humanos. Es decir, esta especie, porque no somos más que una especie más en esta naturaleza, la especie humana que luego se cree muy sabionda y muy inteligente y resulta que no es tanto porque se autodestruye mucho. Pero ¿cómo le hacemos como especie humana, como humanidad, para progresar, para avanzar y justamente ser más personas, más humanas? Yo creo que en la medida en que entendemos esto, nos hacemos más humanas. De lo contrario, pues no hacemos otra cosa más que demostrar que somos una zoofilia, ¿no? Que somos parte de muchas especies que simple y sencillamente a veces actuamos sin razonar, ¿no? Y a veces instintivamente y sin razonar suficiente, pues, ¿no? Porque tiene que ver esto, si se supone que razonamos, si se supone que somos inteligentes, si se supone que tenemos esta capacidad de reflexión, de análisis, pues hagámoslo, porque no usamos la pensera casi nada, ¿no? Y si lo usamos tantititito, yo creo que si lo usamos tantititito es como muy fácil llegar a estas conclusiones de la tolerancia, me parece a mí. Pero a veces es muy arraigado ese pensamiento, ¿no? Sí. Y tal vez viene de generaciones en generaciones. Yo pensaba, por ejemplo, hay quienes, aún dentro de su familia, hay familias que se dejan de hablar o le dejan de hablar a su familiar. Sí. Porque es diferente, ¿no? Sí. O sea, porque desde se le ocurrió ir o estudiar o salirse de su comunidad, hasta se le ocurrió escoger una preferencia sexual distinta a la heterosexual, ¿no? Y a mí me parece al final de cuentas que es primero un tema de ser un poco humildes para decir, no es que lo mío es lo único, ¿no? O sea, reconocer efectivamente que en esa diferencia existe una persona con tremendas potencialidades, valores, etcétera, pero también hay quienes, por ejemplo, empezando es increíble, yo veía con algunas personas cercanas que aunque tú le des los hechos, o sea, por ejemplo, en términos de fanatismo religioso, ¿no? Pues sabemos que hay un problema tremendo de pederastía dentro de, seguramente de muchas religiones, pero la católica es evidente. Yo soy católica y, digamos, profeso y todo, pero no dejo de reconocer que somos humanos con tremendos defectos y, bueno, quienes nos deberían de dar los ejemplos no necesariamente los han dado de la mejor manera. Y hay quienes con todos estos hechos dicen no. O sea, eso no pasa, eso no sucede. Y qué importante es como una cerrazón, claro, ¿no? Que el mensaje venga desde arriba, ¿no? A veces desde arriba, desde el Estado, ¿no? En términos de no vamos a tolerar cualquier acto de violencia o de exclusión a alguien que sea diferente, pero también desde las alturas o desde las más altas autoridades, por ejemplo, religiosas, ¿no? Ahora con el Papa, que es digamos, yo creo que es mucha esperanza para muchos y muchas de nosotras, que diga, tengo a 800 obispos, ¿no? O sea, digamos, entre sacerdotes y obispos, por lo menos ya estamos excluyendo algunos los estamos entregando a las autoridades civiles, porque lo que habían empezado a hacer a las autoridades eclesiásticas. Y cómo es tan importante ese mensaje desde arriba, ¿no? Sí. Desde arriba, de todo lado. También como para que todas las personas tengamos claridad, porque a veces es muy difícil, pues que te han educado de cierta manera y que tú tienes esa educación no nada más desde que eras niñito, sino que viene de generación en generación. Sí, sí. O sea, las mujeres son diferentes y las mujeres entonces deberían de estar haciendo este tipo de roles y por tanto si no lo hacen, no es que reconozcas que hay una potencialidad impresionante en las mujeres o en los hombres, es que esas mujeres, si se salen de ese rol, no vamos a permitir que salgan de ese rol. Si no son buenas mujeres. No son buenas mujeres. Se satanizan. No son buenas mujeres. Entonces, ¿cómo eso al final de cuentas tiene un efecto tremendo y dañino en nuestra sociedad, ¿no? Una sociedad mucho más excluyente en todos los sentidos, ¿no? Una sociedad que no reconoce, pues, a ver, somos diversos en la comida, somos diversos en los idiomas, somos diversos en la raza, porque uno va al norte, al sur, al oeste de México, somos diversos en todo, ¿no? En los idiomas, 63 lenguas indígenas, 365 dialectos.
somos diferentes, o sea, México es diferente, es plural, y aún así nos cuesta muchísimo trabajo aceptar esa diferencia, ¿no? Aceptar esa diferencia y alegrarnos por esa riqueza, que a ver, la UNESCO nos la reconoce, ¿no? Tenemos no sé cuántos edificios históricos, culturalmente, la comida mexicana, el estilo mexicano, todo lo mexicano, y nos es muy diferente, o sea, aun cuando está todo esto en bebidas, en todo lo que queramos ver, es tan difícil dar el paso cuando vemos a una persona diferente, ¿no? Sí. Todo lo demás puede ser diferente, la comida, qué padre, ¿no? La bebida, pero la persona no puede ser diferente, la persona tiene que ser igual que yo, si no, tengo que hacer algo para atacarla directamente. Sí, hay una gran discriminación contra el indígena, por ejemplo, tremenda discriminación, discriminación de la sociedad y discriminación desde el Estado. Hay una gran discriminación. Y fíjate, esto que dices me parece puntual, porque yo creo que sí, yo creo que tenemos que dejar muy claro que la discriminación es un delito, es que se tiene que hacer delito. Es decir, efectivamente, históricamente hemos tenido guerras y hemos tenido luchas y hemos tenido muertes y bueno, obviamente la más grave es el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial con la muerte tanto, el asesinato, porque es asesinato de millones y millones de judíos. Pero históricamente hemos tenido luchas por las diferencias, para homologarnos, ¿no? Para combatir al diferente. Pero una cosa es efectivamente pensar o justificar o querer justificar que así me educaron y ni modo. Si yo nací en una cultura budista, pues voy a ser budista, y si nací en una cultura cristiana, pues seré cristiana, católica, y si etcétera, etcétera, que es algo muy entendible. Y si nací en el Islam, pues seguramente profesaré el Islam, ¿no? En la manera en cómo me lo eduquen y en la manera como me lo enseñen. Y efectivamente, o si nací en una familia protestante, pues seré testiga de Jehová, o seré cristiana, o seré evangélica, o seré... porque tiene que ver con eso, tiene que ver dónde nací, cómo nací, en qué circunstancias me tocó nacer y crecer para que yo tenga cierto comportamiento, y vamos como justificando estas diferencias. El asunto aquí es que justamente con todas las experiencias que hemos tenido, porque si no, entonces no tendría chiste el poder progresar y el poder avanzar, ¿no? El ir entendiendo que tenemos que tener una mejor sociedad, que tenemos que tener mejores relaciones, que tenemos que respetarnos entre diferentes. Entonces hemos tenido que ir haciendo reglas, hemos tenido que ir haciendo normas, hemos tenido que ir ajustando las reglas sociales, ¿no? Y entonces entender, a estas alturas tenemos que entender ya, porque no nos queda todavía muy claro, que la discriminación es delito. Si discriminamos, cometemos delito y se paga con cárcel. Y por ahí hay que empezar, hay que empezar, y efectivamente entonces hay que apostarle y hay que exigirle al Estado que no sea impune, que sancione a quienes cometen discriminación. Se me vino a la memoria el caso más reciente del campestre, ¿no? Que rechazaba el ingreso de la pareja de Carla Herrera, de su esposa, porque son una pareja homosexual, de dos mujeres que se atrevieron a casarse y que se atrevieron a querer ingresar a un club recreativo como el campestre, que es de personas de un nivel socioeconómico alto acá en Chihuahua. Y como el campestre dijo, no les admito el ingreso porque son homosexuales. Y entonces, afortunadamente hay personas como Carla que dijeron, pero ¿cómo que no me admites, no? Y entonces va a la CONAPRED, va a la fiscalía, pone una denuncia y entran en un litigio. Porque el chiste es justamente defender nuestros derechos. Es decir, yo soy diferente, pienso diferente, soy de tal religión, o soy homosexual, o soy de izquierda, o soy de derecha, y se me tienen que respetar, ¿no? Mi diferencia. Y entonces es importante el conocer estos derechos, el defenderlos, que a veces es muy difícil defenderlos, ¿no? Porque a veces luchamos contra
una sociedad dura, una sociedad radical, y contra un Estado, contra gobiernos también radicales, ¿no? Esto complica. No, totalmente. O sea, se me vienen a la mente tres diferentes temas, ¿no? Uno, y retomando lo último que tú decías, efectivamente, los y las defensores de derechos humanos siempre nos ven como radicales. Ay, viene este radical que quiere, ¿no? Que quiere el comunismo y que grita y que... O sea, no, lo que queremos es una sociedad más justa, más incluyente, en un país donde seguramente muchos de los televidentes saben, o sea, tenemos más del 50% de nuestra población en pobreza o en pobreza extrema, ¿no? En donde esta encuesta del CONAPRED decía, por ejemplo, una de las tal vez de las cifras más importantes en la estadística era si usted considera que se le discrimina por nivel socioeconómico, ¿no? Y más del 65% de las personas decían sí. Porque es cierto. Es cierto, ¿no? O sea, muchas de quienes estamos aquí, pues ha pasado. Pero yo creo que entonces, por una parte, eso, ¿no? Un país increíblemente excluyente, en donde también lo meto más históricamente, lo que tú decías también, no hemos llegado seguramente a los niveles de los genocidios en Europa o en Guatemala, pero sí hemos llegado, por ejemplo, a la guerra sucia, ¿no? Sí. En los 60, 70, justamente a principios de febrero, el Comité sobre las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, el Comité contra las Desapariciones, va a analizar el informe del Estado mexicano sobre el tema de las desapariciones. Y un tema para el comité es qué ha hecho el Estado en los casos en donde desaparecían políticamente, seguramente en algunos casos acá todavía, en los 60s, en los 70s, a las personas que simplemente pensaban diferente, ¿no? Entonces, ese es un gran tema para el Estado específicamente, que lo va a rendir. 2 y 3 de febrero próximo van a estar en Ginebra sustentando el informe el Estado mexicano. Pero un poco el tercer tema que me parece muy puntual y estoy completamente de acuerdo es, a ver, la discriminación es un delito. O sea, la discriminación es una violación de derechos humanos, es un principio general para muchas cosas, es un delito y es un agravante en delitos. Por ejemplo, el delito de tortura. Sí. El delito de tortura establece la Convención de Naciones Unidas sobre Tortura, dice los tipos de, ¿no? Los componentes del tipo penal. Y el componente es, por supuesto, que te inflijan algún daño. ¿Con qué fin? Entre otros, con un fin discriminatorio. Ah, pues este era un gay, este era una mujer, que se estaba pensando, entonces ahí voy para allá. Este era con un tema, específicamente discriminación, ¿no? Y eso es un agravante, digamos, la discriminación también es un componente de otros delitos, como por ejemplo los delitos, cualquier crimen de odio hacia la comunidad LGBT, pero también hacia las mujeres, ¿no? Pero también hacia los niños, cómo tratamos muchas veces a los niños, a los migrantes, ¿no? A los indígenas que tú ya decías, a los mexicanos, ni siquiera sabemos que hay población afro en México. ¿Por qué? Pues porque simplemente no las vemos, ¿no? O no los vemos. Entonces, eso es un delito, es una violación de derechos humanos, es un agravante en otros delitos. Y el tema específico de la discriminación me parece que fue que es un acierto, a mí me parece. En México y en otros lados, las violaciones de derechos humanos siempre, por lo menos lo que dicen es, las cometen los agentes del Estado, no los funcionarios públicos, un ministerio público que no te recibió la denuncia, un policía que te trató mal, un médico público o los que toleran. Pero el tema de la discriminación es tan importante y está tan arraigada que el CONAPRED, por ejemplo, tiene la posibilidad de no solo recibir las quejas por actos, digamos, excluyentes, discriminatorios por parte de funcionarios públicos, sino también de particulares. Exacto. Y entonces, por ejemplo, el CONAPRED ha emitido resoluciones contra aerolíneas, ¿no? Que no incluyen a personas con discapacidad, porque qué flojera meter a esa persona con silla de ruedas y pues como por qué yo tengo que garantizar accesibilidad en cualquier medio de transporte. Ha emitido contra cines, ¿no? Contra cines, contra servicios de salud privados, ¿no? Contra escuelas, mucho contra escuelas, ¿no? El tema del bullying, que hoy es un tema tremendo en nuestra sociedad y que desde chiquitos, ¿cómo educamos a nuestros chiquilines?
para que los propios chiquilines desde el principio digan, ah, este es el más jodido, el más débil, el que puede estar más vulnerable, y a él me lo agarro, ¿no? Que ese es el punto, que es donde tenemos que empezar, claro, con las criaturas. Vamos a un corte, si te parece, Ale, y regresamos con esta reflexión. Vamos a un corte y volvemos. Mujer, espiga abierta entre pañales. Regresamos, estamos en Ecos de Mirabal y estoy platicando con Alejandra Nuño. Ella es derecho humanista, es abogada y está colaborando ahorita en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Ella es analista de derecho humanista, yo así la considero, y estamos haciendo una reflexión a partir del atentado que sufrió la revista Charlie. Este atentado que hicieron, pues un grupo, bueno, fueron 2 personas, pero respaldados obviamente por un grupo del Islam. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué este atentado contra la revista, donde hubo en principio 12 personas muertas ahí en el local de la revista, pero muchísimas personas más en un supermercado y en otros lados? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué este atentado? Bueno, porque la revista se atrevió a caricaturizar. Es una revista satírica, es una revista de humor, hay que entender eso, a Mahoma. Y bueno, hubo gente del Islam que se molestó, que no toleró, pero imagínese usted, yo por más que me quiero imaginar que porque caricaturizan, satirizan sobre, bueno, a alguien que yo considero que es mi Dios, o alguien a quien, bueno, por lo que usted guste y mande, me ofendo, y bueno, entiendo que me puedo ofender, o entiendo que usted se pueda ofender, o que alguien se puede ofender, pero que por eso voy y mato. Es decir, me parece que tenemos que, bueno, analizar, como lo estamos haciendo acá, profundizar sobre qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a una persona, o qué tan fanatizada está una persona como para atreverse a matar y a ser suicida, porque generalmente estas personas que van a cometer estos atentados, por ejemplo, pues a distintos países, porque generalmente pues no son sus países, van con esta idea de que si me matan, ni modo, voy y mato, y que si me matan, ni modo, ¿no? Son homicidas, suicidas, pero lo importante es entender que se puede llegar a cometer un homicidio, que se puede llegar a matar a personas solamente porque piensan diferente, ¿no? Y la idea aquí, bueno, es entender por qué y cómo se llega a esa intolerancia. Decía Alejandra, decías, Ale, me da muchísimo gusto, y reitero el gusto de que esté Alejandra aquí conmigo. Decía antes de irnos al corte cómo los niños y las niñas las vamos educando en la discriminación, porque en realidad no tienen prejuicio. La niñez no tiene prejuicio, no tiene discriminación. Si educamos a los niños y a las niñas en la tolerancia, es bien fácil. Es decir, no nacimos así, no es un asunto de naturaleza. No es que por naturaleza discriminemos, porque luego pensamos que es un rollo así como natural de las personas. No, es al revés, es al revés. Si quiere, haga la prueba con los niños, con las niñas, de que no tienen ninguna bronca, ni siquiera entienden el asunto de las diferencias, ¿no? Ni siquiera cuando están súper peques no entienden ni la diferencia entre sexos siquiera, ¿no? Se las vamos señalando y se las vamos marcando, ¿no? Se las vamos marcando y vamos siendo muy puntuales en señalarles las diferencias, en enseñarles a que discriminen a la niñez, ¿no? Es increíble, pero y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cómo violentamos a la niñez cuando le estamos enseñando a ser intolerante. Esa es la clave, creo yo. No, totalmente. O sea, yo ahora venía, por ejemplo, en la Navidad yo tengo unos hermosos sobrinitos, y 2 de la misma edad, de 4 años. Entonces a la sobrinita, por supuesto, le dieron, entre otras cosas, una muñeca, ¿no? Y qué increíble, por ejemplo, que el sobrinito se puso a ayudarle a jugar con ella, a vestir a la muñeca, ¿no? Y la muñeca, no sé qué. Y el otro, que es más chiquilino, también hombre, le encanta agarrarse el vaso de la prima de las princesas, ¿no? Entonces también uno dice, bueno, efectivamente lo que tú dices, ¿no? Los niños están sin ningún prejuicio. Y si uno va, por ejemplo, a una fiesta, ¿qué niño no quiere jugar con otro niño? Después se pelearán porque es típico que uno le agarró el chongo, lo que sea. Pero en general no es que porque ves a un niño que está
mal vestido, ¿no? O que tiene un tono de voz o de acento o de tez diferente, va a decir, con este niño no juego, ¿no? Ellos llegan al juego, ven niños y automáticamente digamos que la reacción natural es convivir con los otros niños, ¿no? Sí. Pero entonces no, espérame, que ese niño ve cómo está medio zarrapastor, no, te vas a ensuciar, vete para acá. ¿Cómo es la responsabilidad de nosotros como adultos de educar a los niños y de dejarles un mundo mucho más amoroso que tanto hace falta, ¿verdad? Un mundo de mayor compasión, de mayor solidaridad, de que lejos que veamos a la persona diferente, sobre todo a quienes evidentemente vemos que viven en una situación menos favorable que nosotros o que nosotras, lejos de aprovecharnos de esas personas, podamos tenderles la mano y podamos abrirles nuestro círculo, ¿no? Y eso, o sea, por ejemplo, uno piensa en muchas cosas. Tenemos más de 2 millones de personas trabajadoras del hogar en México. Muchas de ellas viviendo en situaciones de esclavitud. ¿Por qué? Pues porque yo me creo el jefe, el dueño o la dueña de esa persona, ¿no? Y tú lo ves, entonces el niño o la niña, por supuesto que desde niñito vas a ver que cómo le está diciendo, cómo le está tratando. Pues claro, por supuesto que es mi esclavo, mi esclava. ¿Y por qué? Porque yo soy superior a esa persona, ¿no? Entonces, el no reconocer y el que automáticamente, bueno, lo mataron, pues porque Beto era gay, Beto andaba en cuestiones de delincuencia organizada, seguramente porque está en delincuencia organizada también le pasó. Mujer, pues porque traía la minifalda, ¿no? Porque traía la minifalda y andaba en no sé dónde, seguramente por eso le pasó. Justificamos. Es una justificación, o sea, no nada más es agarrar el arma y matar a una persona, sino que es la justificación social de esa conducta. En la sentencia de Campo Algodonero que emitió la Corte Interamericana hace ya más de 5 años, en noviembre pasado, hizo 5 años, la Corte Interamericana a mí me parece que hizo algo súper interesante que después lo reiteró en otro caso contra México, y fue, bueno, por supuesto, estos casos eran 8 mujeres, pero la Corte se centró en 3 mujeres. Por supuesto que había la obligación de investigar, de sancionar, de publicar en las páginas, todo lo que tiene que hacer el Estado. Pero hubo un tema en particular que era que el Estado hiciera una campaña de sensibilización social, porque la Corte entendía que ese actuar de los funcionarios públicos muy discriminatorio y excluyente tenía un apoyo social. No, pues no te preocupes, no investigues investiga el caso más importante. ¿Por qué? Pues porque estas chicas quién sabe dónde andaban, ¿no? Y en un caso posterior, la Corte lo reiteró, en un caso de una mujer indígena violada sexualmente por el ejército en Guerrero, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, lo mismo, ¿no? Porque, bueno, pues porque está bien visto el abuso y está justificado. Al fin que es indígena. Al fin, pues, ¿qué anda haciendo, no? Y una indígena que seguramente andaba en cuestiones medio revoltosas, que al final no andaba, aunque anduviera, ¿no? Ese no era el camino. Entonces, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias internacionales han entendido, y eso me parece que es muy importante, es que hay ciertos límites a lo que tú piensas y a lo que tú actúas. Y cuando tú, como Benito Juárez, ¿no? Que decía hace mucho, en todos los pueblos y naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sí. Entonces, si tú, más allá de que pienses diferente, que digas, bueno, chin, esta persona no me late, o sí me late, o tienes algún prejuicio, empiezas a actuar, ¿no? Verbalmente o físicamente contra esa persona, hay una consecuencia sobre esa actuación. Eso está mal. Eso debe estar mal socialmente y eso debe estar mal, digamos, públicamente en términos de cualquier acción civil o legal que tiene que ver con una persona que actúa con esas bases discriminatorias, estereotipadas, prejuiciosas, misóginas, ¿no? O muy patriarcales en algunos casos. Está mal y no lo debemos tolerar. No debemos reírnos del chiste, porque a veces uno dice que está buenísimo, ¿no? O sea, tantos. ¿Por qué nos reímos de esos? Porque uno diría, bueno, está chistosísimo. Pues bueno, nosotros seguimos fomentando y tolerando ese tipo de actuares en la vida diaria de los mexicanos y de las mexicanas y de quienes residen o transitan por el territorio nacional. Sí, porque la intolerancia se justifica de 1000 maneras.
se justifica en la educación, se justifica en la religión, se justifica en la ideología, se justifica en todo. Y yo sé que es muy difícil pensarlo así como a lo mejor lo queremos hacer acá, porque efectivamente somos diferentes, en muchas cosas somos diferentes, pero si lo analizamos somos diferentes como en lo secundario, es decir, somos diferentes en lo económico, somos diferentes en lo religioso, somos diferentes en lo ideológico, somos diferentes en la raza, en la cultura, pero en lo esencial, en lo humano, en lo esencialmente humano, somos absolutamente iguales. Es decir, tenemos esta capacidad hermosa de pensar, esta capacidad hermosa de razonar, todo mundo tenemos esta capacidad también formidable de emocionarnos, de sentir, es decir, los sentimientos, todo mundo tenemos sentimientos, todo mundo podemos reír, podemos llorar, nos podemos emocionar, todo mundo sufrimos, todo mundo podemos ser felices. Esto es lo esencialmente humano, ¿no? Lo que nos hace personas, y en eso somos iguales. Igual tienen la misma capacidad de reír y de sufrir y de ser felices e infelices las personas heterosexuales y homosexuales. Las musulmanas, las católicas, las cristianas, las budistas, todo mundo tenemos esta esencia humana, ¿no? Y igual las personas gorditas y flaquitas tenemos esta misma esencia. Es decir, si ponderamos esto, si pudiéramos ponderar esta esencia humana igual, si pudiéramos tan solo imaginarnos, ¿no?, que esa persona diferente a la que queremos atacar, a la que queremos combatir, es igual a mí, tiene capacidad intelectual, tiene capacidad sentimental, tiene emociones, podríamos, creo yo, avanzar como personas, ¿no? Ale, se nos fue el tiempo. Yo te agradezco muchísimo tu compañía y esta posibilidad de hacer, de alguna manera aprovechar también lo malo, aprovechar estas tragedias, este atentado. Los dramas y las tragedias a veces nos sirven justamente para poder hacer análisis y para poder, hacer un poquito de conciencia. Yo te agradezco muchísimo. No, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias al personal también que nos hace posible esta transmisión. Le tocó a Dani el camareo, pero ahí adentro están todos los más chicos, está Abraham, Omar, está el Chicoche, Dani, está Armando, está Alex, están todos los chicos, Viviana en la producción, y muchísimas gracias a usted que nos sigue en Ecos de Mirabal hasta mañana. Y ya no dijimos nada de no importa. de Ayotzinapa.